Muy buenos días a todos ustedes por estar esta mañana tan fría aquí y gracias por la invitación. Voy a empezar contradiciendo una sola parte del título de esta reunión con ustedes, porque la verdad es que hablar de periodismo de calidad en periodismo digital hoy día, de investigación de calidad en periodismo digital, yo lo considero un contrasentido por las razones que les voy a dar. Seguramente para ustedes no es algo tangible ni siquiera que lo puedan percibir de una manera muy nítida la tremenda revolución que se está dando a nivel de las comunicaciones, pero mucho más que de las comunicaciones y del periodismo, en lo que son las relaciones de la sociedad y estructuras de la sociedad. Para las generaciones más viejas como la mía, las revoluciones siempre estuvieron asociadas a movimientos muy importantes, a fenómenos que te dan cuenta del cambio violento que se está llevando a cabo. En este caso, como el de ahora, es totalmente distinto. No hay ninguna señal que te permita a ti entender que eres protagonista, porque lo son y lo somos cada uno de nosotros, como receptores de las comunicaciones y de las estructuras que están cambiando. Y hay otras personas que más que protagonistas son motores. Están dentro de la máquina que está cambiando. Una de las características de esta revolución, y que nadie desconoce ya, es la crisis por la que atraviesa el modelo de negocio del periodismo. Es una crisis mundial en donde no ha surgido ninguna receta que reemplace el antiguo modelo. Y por lo tanto, como no existe receta que reemplace el modelo de negocio, estamos frente a una decadencia y a una pérdida de ganancias de la industria periodística brutal. Consecuencia de ese corte brutal, reducción brutal de profesionales y de publicidad, ha sido la pérdida de la calidad de la información periodística. Se despide a los mejores, a los más caros, para contratar a jóvenes que no exigen mucho, con hambre de aparecer en la televisión, de escucharse la vocecita, aunque sean 5 segundos en la televisión o en la radio, y con un micrófono que tiene una marca, patético. Y están dispuestos a ganar cualquier cosa. Pero de consistencia, de entender para qué sirve esta profesión, muy poco. A las empresas les interesa. ¿Por qué les interesa? Porque esta revolución también consiste en que estamos frente a un modelo económico en donde las grandes compañías son las que manejan la información y quieren mantenernos a todos nosotros ignorantes para seguir haciendo lo que hacen y lo que hemos conocido en nuestro país. Voy a dar una opinión absolutamente personal. Muchos de los cuestionamientos que hoy día existen al lucro en la educación, al uso de información privilegiada en el sistema, a los abusos de la Polar, por ejemplo, de la colusión de precios en los pollos, o el escándalo que hacen los laboratorios, no es provocado por una corriente marxista, izquierdista, porque esa no existe en este país. El descrédito en Chile, como en otros países, de lo que ha ocurrido con el sistema, tiene que ver con el lucro y la avaricia desmedida, con la violación de las propias normas del mercado. Es decir, asistimos a una concentración de propiedad en todo el mundo y a empresas que violan reglas y leyes y abusan de los derechos de los ciudadanos. Frente a eso, crisis del periodismo,
crisis de los partidos políticos, crisis de las organizaciones sociales, por lo tanto el ciudadano se siente cada vez más desprotegido. Y en ese cuadro es donde yo, que hago talleres de periodismo en toda América Latina, a periodistas, a buenos periodistas, me encuentro con que nunca antes la importancia del periodismo había surgido como una necesidad tan urgente e imprescindible. Es emocionante. Entonces, para los que quieren ser periodistas, yo creo que tienen que meditarlo mucho. Porque el sentido de esta profesión hoy día es totalmente distinto a lo que fue mucho antes. Se requieren buenos periodistas, periodistas que tengan convicción de servicio público, que tengan convicción y entiendan que la importancia y el sentido de esta tarea es ser casi el único eslabón que va quedando de información sustentable, válida, viable para un ciudadano que está cada día y se siente cada día más sordo y ciego. No mudo, porque las redes sociales hacen que los alaridos se sientan, pero los alaridos son importantes. Pero ¿y dónde está la información reflexiva? ¿Dónde está el hecho que nos dice, esto es lo que pasa, ahora entiendo? Esto, entonces yo tengo que leer, hablar, y ahora yo entiendo, o esto es lo que leí y me hace entender, y por lo tanto mañana yo no voy a transitar por esos caminos donde se alojan asesinos, delincuentes, ladrones, rateros y violadores. Somos los cartógrafos de hoy, historiadores de hoy. El que no entienda eso, no entiende que es una maravilla el privilegio que nos exige la sociedad hoy día. Y esto tiene un componente, porque desgraciadamente durante mucho tiempo hubo una especie de explosión de demanda de pensar que todos podíamos ser periodistas de televisión bien pagados. El periodismo en la mayoría no es bien pagado, pero puede ser decentemente pagado, porque lo que está de vuelta es el periodismo de calidad. Entonces los grandes medios, y aquí entonces viene por qué yo cuestionaba esto del periodismo de calidad en el periodismo digital. Porque lo que todos empezamos a entender hoy día es que el buen periodismo, sea en el formato que sea, se reconoce. Y la marca de calidad en medio de la mediocridad se conoce mucho más. Ahora, en esta era digital es una maravilla, porque antes tenías que tener mucho dinero, porque la única posibilidad era un medio escrito en la televisión o en la radio. Hoy día, y CIPER es una muestra, y lo que veo en otros países, el medio digital te permite hacer un periodismo de calidad que la gente consuma, aprecie, lea y se haga adicta. Porque de eso se trata. La adicción de saber. No para demostrar que es inteligente e informado, sino para otra cosa. Para defenderse, para ayudar a tu familia, a los tuyos, para cambiar tu entorno. Porque las bombas explosivas existen. Y la desigualdad, la gente que se siente sin oportunidades, las raíces de la delincuencia y de la violencia, como por ejemplo en México, Colombia, en donde los detenidos desaparecidos superan por creces la cantidad que nosotros tuvimos en dictadura, y nadie dice que ahí hay una dictadura, pero se vive con miedo, y los periodistas viven con el miedo en el estómago de que incluso los quemen con ácido. Tiene que ver con metodología, convicción, tiene que ver con acceso a la información para saber dónde están los lugares peligrosos y dónde poder echarse en el pasto y tener derecho a amar. Ese nuevo periodismo que emerge,
que ya no es tan nuevo porque está en todas partes y porque no son nuevos periodistas, sino que son los periodistas que se convierten con nuevas metodologías a la investigación. También tiene varios desmitificaciones que es importante realizar. Como en todo mercado, hay algunos vivos que han querido convencernos a todos que el periodismo de investigación lo hacen los más bacanes, los más capos, los más corajudos. Mentira. Lo hacen los más obsesivos, trabajadores y con enorme sentido de lo que las sociedades necesitan. Porque el periodismo de investigación requiere herramientas. No es para escribir libros, es para mejorar la investigación de todos los días. Entonces hoy día lo que tenemos es un enorme privilegio también, porque tenemos a nuestra disposición bases de datos, información en la era digital, en las páginas web, por la ley de transparencia, que no deberíamos nunca dejar de agradecer, que nos permite fiscalizar a todo el aparato público y elementos para fiscalizar el sector económico privado, que nos permite escribir con mucho mayor profundidad, pero que nos demanda un desafío. ¿Cómo hacer para compatibilizar ese enorme caudal de información que está en la web con aquello que no está en la web, que es necesario ir a buscar porque hay otros que quieren esconder para contar buenas historias? O sea, es cierto, el periodismo es más importante que nunca, pero requiere y demanda desafíos que antes no teníamos. Yo necesito no solo ser un buen buscador de datos, sino que estructurar una historia para la televisión o para el escrito que cautive por el cogote a un auditor, televidente o lector y no lo suelte, porque tiene que decirle: esto necesitas leerlo, no puedes perdértelo, o tienes que verlo o tienes que escucharlo. Eso requiere de equipos. Entonces aquí vienen las nuevas necesidades de nuestra era. Trabajo de equipo, una maravilla. Cuando se aprende a trabajar en equipo no se puede perder. Aprendes a despojarte de egos en una profesión que lo requiere, pero casi como algo imprescindible. Aprendes a compatibilizar distintas visiones. Aprendes a dejar cada vez más lejos tus propias concepciones ideológicas, políticas, religiosas, que es otra condición imprescindible. No se trata de tener eunucos ni mujeres castradas, pero se trata de que por privilegiar el interés de aquel interlocutor que está al otro lado de la vereda, uno deba intentar alejarse o escribir cada vez más transparente, no objetivo porque no lo creo, pero que la gente sepa que lo que tú estás diciendo, contando a través de una historia visual, no refleja ni lo que tú es pensamiento político, ni estás defendiendo a los que piensan como tú. Porque finalmente debería ser al contrario, ¿no? Uno debiera exigirle a la gente que piensa como uno más rigurosidad, más transparencia, que sean menos mafiosos. Las presiones corporativas, como de los médicos, de los profesores, son las que permiten que la sociedad no avance. Y son terribles. Los profesores, cuando no quieren ser evaluados, ¿qué es lo que defienden? A los más mediocres. Y que finalmente personas que no merecerían estar a lo mejor en lugares destacados lo estén. O que, por ejemplo, se impide que se pague a lo mejor como zona crítica a aquellos magníficos profesores que pueden y deben ser los que deben enseñar a los alumnos más vulnerables, los más atrasados,
los que vienen de sectores más violentos. No escogieron nacer ahí, no es su culpa. Pero hay gente de repente muy progresista que defiende aquello. Y uno no entiende. O como los médicos. Bueno, los periodistas, cuando nos despojamos, o más que despojarse, cuando asumimos con integridad esta profesión, entendemos que cualquier gremio es una fuente más, que cualquier ONG es una fuente más, y que nuestra principal obligación es ser transparentes con nosotros mismos frente a un televidente, a un lector o a un auditor. Difícil no, se logra mejor en equipo. Este trabajo tiene remuneraciones que pueden ser de mercado dignas si es que se trabaja bien y si es que se separan radicalmente las reivindicaciones gremiales con las reivindicaciones profesionales. Jamás se deben mezclar, porque ponemos en juego la dignidad. Cuando mezclamos libertad de expresión con demanda de salario, lo que estamos haciendo es poner en jaque la dignidad. Debemos pelear por las dos, luchar siempre por mayor libertad de expresión, una pelea que no se termina jamás, y la reivindicación salarial, de mejores condiciones, de mejor calidad, de mejor respeto, por la fuente de trabajo debe ir aparte. Ahora, la lucha profesional hoy día adquiere un nuevo cariz, porque la calidad se pelea dentro de cada medio. Por ejemplo, el no manipular una información y el tener derecho a no firmar una nota cuando te la cambia un editor. Hay miles de formas de hacerlo que posibilitan que demos una batalla también interna en cada medio y en cada país, porque es una batalla que debemos dar por mejorar la calidad de la investigación. Investigación de calidad es posible, más que posible. Es posible sin lloriqueo, trabajando, haciendo lo que debemos hacer. Y es posible porque la formación que estamos recibiendo requiere mejorarse y por lo tanto todos nosotros debemos bregar, los que pagan y todos pagan por educación, porque les entreguen educación de calidad. Es una exigencia, porque si no van a salir cojos. Pero la otra exigencia es que reflexionen profundamente si están dispuestos a ser periodistas. Y lo digo porque hay muchas personas que tienen otras ambiciones. Ser famoso, muy efímera, desgraciadamente. Nadie les dice que la fama es tremendamente peligrosa y efímera. O ser intrascendentes, porque lo que quieren es denunciar, golpear con denuncia, sin medir éticamente a quien barremos en el camino. Aquello también es efímero y más peligroso. Hay que reflexionar, hay que pensar qué estás dispuesto a hacer. Yo solo puedo decir que cuando se sigue este otro camino, el goce es maravilloso, el placer inaudito. Se pierde la noción del tiempo. Es indescriptible lo que sientes cuando estás armando puzzles y encuentras las piezas. Porque la calle, el reporteo de la calle, que es imprescindible, porque nada se iguala al placer de ver a alguien cuando te revela algo que has buscado muchos años. Porque cuando empieza ese camino, cuando lo ves titubear, cuando ves que empieza a tomarse el pelo nervioso, y sigue, y sigue, y sigue. Porque eso es tu trabajo, fundamentado,
respetuoso. Ese placer no se tiene con nada. Y ese placer, yo debo decir que también trae algo. Yo quizás no sea famosa, pero creo que tengo algo, y lo puedo decir frente a cualquier alumno, que no se compra en ninguna parte: el respeto de mis pares. Y eso, a la larga, creo que es un bien que no se transa en ningún lugar y que es más importante que la fama. Me encantaría que preguntaran todo lo que quieran. No veo nada. Parece interrogatorio. ¿Sí? ¿Qué es para usted el periodismo digital? ¿Qué piensa usted sobre el periodismo digital? La irrupción del periodismo digital primero es parte de esta revolución, o sea, una de las bases de esta revolución. Y creo que lo que ha hecho, hay que diferenciar dos cosas. Una es lo que son las redes sociales y otra lo que es el periodismo digital. O sea, no confundamos opiniones con periodismo. El periodismo lo que logra es que algo que en las redes sociales aparece como un dicho solamente, el periodista lo pone en un contexto, lo confirma, lo profundiza y lo convierte en una historia. El periodismo digital en países como los nuestros, que han tenido instituciones democráticas débiles, América Latina, ha significado romper numerosas barreras de desinformación. A medida que avanza el acceso a Internet, más democráticas son las sociedades. Y el futuro va allá. O sea, no entender que el futuro está en la era digital es no entender cuál es una de las verdades de esta crisis y de esta revolución. Lo que no sabemos es cuál va a ser el modelo de negocios del periodismo digital que va a perdurar, a permanecer y a resultar. Pero lo que sí sabemos es que el periodismo de calidad en lo digital sí marca una diferencia. Entonces los grandes medios hoy día apuestan por tener lo inmediatez, obvio, pero también lo que le da la diferencia de un medio a otro es la historia de calidad, la profundidad, la agenda propia. Hay distintas acepciones, conceptos, y que hay que introducirse porque es la única manera de estar más preparados para enfrentar lo que viene. ¿Te satisface la respuesta? Sí, gracias. ¿Sí? Refiriéndonos más o menos al tema que usted hablaba sobre el mismo periodismo digital en sí. ¿Cómo cree que los medios tradicionales en un futuro se vean, por así decirlo, golpeados por este periodismo digital? ¿Lo ves en el futuro, no lo ves hoy día? Claro que lo veo hoy día, pero ¿cómo se vería usted, cree, en un futuro, ya mucho más adelantándonos más? Yo no creo en eso. Yo creo que lo que viene es buen periodismo de verdad en todos los medios. Uno ve que hay una forma de aproximarse a la realidad que es la que está cambiando y que no es el periodismo digital el que la hace, somos periodistas los que lo estamos haciendo. ¿Cuál es esa fórmula? El golpe no viene de golpe periodístico, de robarse, tener acceso, comprarse un expediente. Esto es una maravilla, porque eso también era una marca discriminatoria. El que tenía plata para comprar información la llevaba. Yo no he comprado nunca. Y hay distintas formas de comprar, ¿eh? De ninguna forma. Y yo creo que hoy día lo que hay y lo que de verdad marca la diferencia, y por eso que los trabajos de equipo son tan importantes, es cómo tú enfrentas una misma información
de manera en que tú la descuartizas y muestras una realidad, como dicen todos los conceptólogos del periodismo, que muestra lo que no se quería mostrar y que es no solamente relevante, trascendente y determinante porque afecta la vida de los ciudadanos. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros reporteamos el censo, lo que sabíamos es que era algo raro estaba pasando. Pero no fuimos a investigar el censo porque nos molesta no saber cuántos chilenos somos, como algunos medios titularon. No, porque entendemos que el censo es una palanca y herramienta clave para políticas, diseñar políticas públicas que mejoren la vida sustancialmente de los chilenos. Si no entendemos qué es el censo para eso, los periodistas, no solamente somos ignorantes, no entendemos nada, no nos preocupa. Entonces, si resulta que en Maipú dicen que hay casi 1 millón de habitantes menos de los que hay, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las platas que se destinan a Maipú no van a alcanzar. Por lo tanto, vamos a tener pobres perjudicados, clases medias perjudicadas, establecimientos de salud, de educación perjudicados, muchos inmigrantes perjudicados, o sea, más violencia. ¿Me explico? Por eso nos preocupó. Y cuando descubrimos que había sido manipulado por la obsesión de tener el mejor censo de toda la historia de Chile, qué horror es la soberbia, y los periodistas somos tan soberbios. Siempre creemos que estamos descubriendo el periodismo. Nadie descubre nada. Bueno, nosotros, esa es una fórmula, o sea, una fórmula de hacer un periodismo de calidad distinto en la era digital, que somos nosotros, pero da lo mismo que seas digital o no digital. Porque lo que estás haciendo y obliga a la autoridad a cambiar y obliga a iniciar un juicio. O sea, se anula se cambia el director del INE, se inicia una investigación y finalmente termina en los tribunales porque hay manipulación que no sabemos si alguien vendió información del INE y no lo sabemos todavía. Y vale mucha plata. Y finalmente tenemos un censo nuevo, ¿no es cierto?, abreviado en 2017. O sea, el motor de por qué vas a buscar una información. Hay un ejemplo que a ustedes los atañe directamente y que es una bofetada para los periodistas que creemos que lo sabemos todo. Fíjense bien, cuando CIPER descubrió y publicó en enero del 2012 que la Universidad del Mar le había comprado la acreditación de su universidad al presidente de la CNA, o mejor dicho, que el truán del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y lo digo con toda seriedad, porque hay que ser muy criminal para hacer eso, había vendido la acreditación de la Universidad del Mar en un contrato en que había por cada año varios millones. Recién ahí nos dimos cuenta, en mi celular, y les pido disculpas, recién ahí nos dimos cuenta que había un edificio y un organismo que se llamaba CNA. Fíjense que los periodistas nadie iba a la CNA. Y resulta que ese organismo era clave en el negocio de las universidades. Clave. O sea, de lo que decidía ese organismo, oscuro, opaco, sucio, corrupto, dependían miles de millones de pesos que iban por el CAE a las universidades que eran acreditadas. Y los periodistas no habían pisado la CNA. ¿Por qué? Porque no estaba en la agenda. Como si la agenda saliera de un repollo o de una cigüeña objetiva. Le encanta la palabra objetiva. ¡Mentira! Hay que ir a buscarla, hay que levantar piedra, hay que mover el culito de la silla, con todo respeto, por si alguien tiene los oídos finos.
Hay que salir de la pantalla, porque la vida, las historias, el kit, el fondo, no está ahí en la pantalla, está afuera. La pantalla es un gran complemento, pero las historias, el pulso de la calle de cada país, está en el ruido de la ciudad que se percibe cuando sales. Cuando andas en auto todo el día, no sabes qué pasa, qué miedo siente tu ciudad. Los periodistas tienen que palpar el ruido de la ciudad. Y resulta que ahí, en esa CNA, era una fuente maravillosa de noticias. Miren todo lo que ha pasado después de aquel reportaje de enero del 2012. Claro, entre las cosas que han pasado, que esos estudiantes quedaron a horror, quedaron a la deriva. ¿Queremos que eso ocurra? No puede ser. No puede haber más truanes que vendan sueños y que trafiquen con aquella familia que no va nunca a ningún restaurante, no sale. Ahorran la comida para pagarle a ese hijo, para que sea el primer profesional de la historia de la familia. Y nos habíamos enjuagado la boca y lo proclamábamos al mundo, que de cada 10 estudiantes universitarios, 7 eran primera generación. Por eso se requieren periodistas que se desprendan de mensajes, eslogan. Lo que uno debe hacer es destrozar, desmenuzar y hacer la biopsia de la consigna. Para entender, para saber cuán real es, para estar atento y buscar y mostrar dónde se produce el abuso, pero sobre todo, porque la denuncia, cómprense un megáfono. ¿Saben para qué? Para provocar los cambios. Para que la autoridad sienta la obligación de cambiar. Y para que nadie tenga la desvergonzura de decir, nunca supe que no había ley, reglamento para la ley que ponía fin al lucro. La ley se dictó en dictadura, claro, excusa o explicación. Pero pasaron 24 años y esa ley que prohíbe el lucro de las universidades nunca tuvo ni tiene reglamento. Por lo tanto, no hay conceptualización del lucro, ni de el delito, ni de cómo se sanciona su violación. Casual, lo que menos tiene de casual. Nunca fue casual ese olvido. Por eso es necesario los periodistas. Para que nadie te diga que fue casual. Para que estés atento a revisar el próximo reglamento. Para que nadie pueda decir después que el 2014, cuando se creó la superintendencia y no se crearon los reglamentos ni las dotaciones para fiscalizar, nadie lo supo. Por eso somos necesarios. ¿Quién más? Tengo una pregunta. Soy Joaquín Parada, estudiante de tercer año de periodismo, y usted hablaba hace un rato de la ética periodística. Y CIPER funciona con colaboradores. ¿Bajo qué criterio eligen a estos colaboradores? No es verdad. ¿De No dónde funciona. sacaste eso? ¿De la página web? No funciona con colaboradores. Somos todos de dedicación exclusiva a CIPER, si no, no tendríamos ética. Ok, y entonces, ¿con qué criterio? ¿Cuáles son los criterios para elegir los contenidos? Para elegir los contenidos. Sí, los contenidos publicados. La pauta. Sí. Nosotros no tenemos publicidad. Ujú. Los contenidos de Los información. contenidos de información, lógico. Una pauta que nosotros hacemos como todo equipo la debiera hacer, en que no es una sobremesa, no es lo que se nos ocurrió en la ducha, sino que es producto de qué es, imagínate, a qué vamos a dedicar el esfuerzo de CIPER, sabiendo que somos poquitos, con una agenda como la que está.
¿Por qué asumimos adopciones con la ética de no poner nombre? Porque sentimos que es un tema actual. Porque no son 10 ni 50 los que buscan a sus madres o las madres que buscan a sus hijos. Y porque adopción ilegítima es arrogarse el derecho de decidir por la vida de otros. Porque es una violación permanente a los derechos humanos más básicos. Y porque se hace con complicidades de personas que tienen el poder para adulterar una partida de nacimiento y para incluso silenciar la identidad y los lazos que debieran ser sagrados para todos. ¿Por qué decidimos hablar del fútbol y del canal del fútbol? Porque es la fiesta de todos, porque es la fiesta más importante y más transversal, y hay que impedir que los traficantes de sueños se la apropien, haciendo que la fiscalización y que las leyes prohíban que pasen cosas como las de ahora, en que Messi se descubre que Lionel Messi, me gusta el fútbol, había hecho partidos de beneficencia en que estaban controlados por una mafia colombiana con lavado de dinero. Eso es matar el sueño. O sea, lo que tratamos de hacer siempre es conectar una investigación periodística que ayude a fiscalizar, que ayude a ser más transparente, que ayude a modificar determinados hechos que están vulnerando la calidad de vida de muchos chilenos. ¿Ustedes generan contenido también? No te entiendo lo que me estás preguntando. Por ejemplo, ¿ustedes toman temas que ya están puestos en los medios de comunicación en general o ustedes generan contenido aparte? ¿Denuncian ustedes como...? Nosotros no denunciamos, investigamos. ¿Investigan para denunciar? No, todo lo contrario. La investigación es una palabra mayor que denuncia. Tienes un mal concepto. Deberías definir tus conceptos. La denuncia es distinta a la investigación. Nosotros investigamos. Nosotros no tomamos. Denunciar es tomar. Llega un señor y te dice, fíjese que el Banco de Chile me cobró intereses desmedidos por un crédito y cuando le reclamé, porque no podía pagar, porque me cobraron mucho más, la deuda sigue y no hay caso, no quieren entender, a pesar de que todos saben de que es un error de ellos. Entonces tú tomas al señor, ves sus papeles y dices, sí, es verdad, y ahí está la historia del señor. Es una denuncia. O un sacerdote joven dice, fíjese que el obispo Cox me violó. Ah, el obispo Cox, claro, el famoso, el que estuvo en esa historia. Entonces, claro, ya, vamos a contar el testimonio del obispo Cox. O en otros años, una persona viene a decir, Olga Feliú, fíjese que Patricio Aylwin quiere terminar con la colonia Dignidad. Y yo quiero responsablemente decir como abogada y persona seria que ese es un lugar donde impera el trabajo. Yo he entrado ahí, no 100 veces. Las familias viven y respiran tranquilidad, algo que no se vive en el país. Y tú, dice Olga Feliú, es una persona seria, está diciendo la verdad. ¿Cómo iba a pensar que era una criminal? Que si le hubiéramos quitado la personalidad jurídica Colonia Dignidad, lo que ella impidió en 1991, más de 20 niños se habrían salvado de ser abusados sexualmente en la colonia de Pocheffer. Porque no había familia en Colonia Dignidad. ¿Te das cuenta que las denuncias pueden tener distintas connotaciones? Siempre como que denuncia es aséptico. Mentira. Cuando usas la denuncia, tú tomas a una persona y un hecho. Lo que hace la investigación es que si alguien hubiera tomado los dichos de Olga Feliú y hubiera ido a Colonia Dignidad, se habría dado cuenta que no había familias que vivían juntas. Los hombres vivían separados de las mujeres y de los niños y se los hacía trabajar a todos sin sueldo. ¿Era el paraíso de la libertad, de los valores familiares? Mentira, era el reino de los homosexuales.
Y perdónenme, yo no soy homofóbica, pero una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser un degenerado que violenta a los menores. Y eso no lo puede aceptar nadie bien nacido. Y eso es lo que hizo Paul Schaeffer y sus secuaces durante decenas de años, a la vista y paciencia de todos nosotros. Deberían tener vergüenza quienes defendieron la colonia y quienes ganaron plata con ella. Porque todos los niños que tuvieron una adopción fue gracias a jueces corruptos y abogados corruptos. Pero no, Olga Felusta, presidenta del Colegio de Abogados. Por eso es distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy es lo que hacen hoy día todos los medios de comunicación con más o menos éxito. Es seguir la agenda. Por ejemplo, hoy día es obvio que todos tenemos que tener idea de lo que está pasando con Hidroaicén. El Comité de Ministros decide algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, ni más ni menos, es cuál es la matriz energética que va a tener Chile. No es solo Hidroaicén y quienes están comprometidos con Hidroaicén. Es si Chile puede tener energía nuclear cuando vemos lo que pasa en Japón, que es otro país que tiene temblores como el nuestro. ¿Qué pasa con nuestra agua? ¿Qué va a pasar con las necesidades de electricidad de los ciudadanos, de las mineras? O sea, es un tremendo tema que merece ser diseccionado por todos los lados. ¿Lo estamos diseccionando? Mentira, no. No es solo si al señor Mates le importa o no le importa por los millones que tiene invertido a través de Colbún, Hidroaicén. A todos nos importa, porque a todos nos importa, y a ustedes más que otros, porque ustedes son jóvenes. Tienen que vivir en un país donde no se les corte la electricidad, porque ¿de qué sacamos con la era digital si no tenemos electricidad mañana? ¿Se dan cuenta que es ridículo todo esto de repente? Sin agua no hay mina, dice la regla matemática. La inversión que la lleva en los próximos 10 años es la minería. Y están comprando los derechos de agua como locos. O sea, si no diseccionamos el tema, pero no solo por el Comité de Ministros, entonces nos dedicamos a ese tema sí, y todos los días. Agenda propia, sí. ¿Cuál es la agenda propia? Busquémosla. Mostrémosles a los chilenos algo que los sorprenda, que les diga, pero ¿cómo no me di cuenta que estaban vendiendo al lado mío los derechos de agua regalados por el Estado en 10 millones de dólares? Ah, no. Antes las juntas de vecinos hacían eso. No existen hoy día. Los periodistas estamos para eso. Sí, generamos contenidos propios. Y ponemos el tema de la adopción, y ponemos el tema que lo sabían mucha gente. Y ponemos el tema del INE, de la CACEN, de Caradima. Los ponemos. ¿Y de todos esos temas hay alguno que haya repercutido más en la sociedad chilena? Si tuviera que elegir uno más importante, o el tema del año. ¿El tema de qué? El tema del año. O el tema del... Me cargan esas calificaciones. ¿Ah? Ahora yo entiendo que se preguntan, así que te pido excusa. Pero te contesto con la verdad, me cargan. Porque son tan... yo podría decir que nunca hemos hecho ese trabajo, que es para combatir el ego también, porque sería terrible que nos sintiéramos como qué importantes somos. Yo te puedo decir lo que yo... Sí, te puedo decir lo que yo siento como en mi trabajo. Quizás porque me protege del ego aquello. Pero yo el año 84 hice una entrevista que me marcó la vida para siempre. Y que fue Andrés Valenzuela, un desertor de la FACH, que confesó por primera vez, y es el único desertor que hemos tenido, cómo había detenido, cómo había torturado, junto a muchos de sus militares y civiles de Patria y Libertad, a muchas personas que hasta ese momento el régimen militar decía que se habían escapado de Chile con otra mujer,
pero que se habían huido en Chile, que nunca se habían sido detenidos, que era mentira que los habían asesinado. Bueno, ese hombre dijo una verdad. No dijo, a mí me contaron, me dijeron. Dijo, yo torturé, yo partí el cadáver, entré, yo lo colgué de la ducha y se electrocutó porque bebió la gotita y le habíamos puesto mucha electricidad. Yo lo llevé para que lo fusilaran en la Cuesta Barriga y nosotros le pusimos benzina a los cuerpos para quemarlo. Yo vi el helicóptero, dijo, que se llevó a los otros cuerpos para lanzarlos al mar. Esa entrevista es la única que ha dado a alguien que dijo esa verdad en ese tiempo. Al juez Carlos Cerda, que acaba de asumir en la Corte Suprema, investigar el testimonio de Andrés Valenzuela, que demostró ser verdad desde la primera línea hasta la última, y de lo cual me siento muy orgullosa. Le significó castigo y casi la expulsión del Poder Judicial. Demostrar que era verdad, había que mentir. Y a mí me significó un costo del que no voy a hablar, pero sí, para mí, ¿y sabes por qué me cambió? No es la importancia de haber sido el primer testimonio y de haber sido la herramienta, el instrumento que llevó la verdad de Andrés Valenzuela a la sociedad, sino que a mí me demostró algo que yo no tenía conciencia. Nadie nace para ser asesino. Somos nosotros los que creamos a nuestros propios asesinos. Y eso es lo que hay que impedir. Esa máquina de muerte es la que hay que impedir que surja de nuevo. Por eso que hay que estar atenta al ruido de la calle. Atentos. Y sí, hacemos agenda propia y pensamos que hay cosas importantes. Pero CIPER, por ejemplo, tiene una historia que seguramente pocos conocen, y es que es producto de haber investigado una empresa del agua en Antofagasta y decir, pero ¿por qué Jean-Paul Luxe, que es presidente de una pichiruche empresa de agua en Antofagasta? Jean-Paul Luxe, que es uno de los hombres más ricos de América Latina. Y pedir los contratos que tenía esa empresa, Aguas de Antofagasta, con las 9 mineras de la zona, y entender por qué privilegiaba cuando cortaban el agua a las mineras, a la población de Antofagasta nunca se les cortó a las mineras. Claro, 3 de esas 9 mineras son de Luxic. Entendimos por qué se había comprado la empresa de agua en Antofagasta. ¿Y por qué era el presidente? Porque Antofagasta Minerals, uno de los activos más importantes del Grupo Luxic, no podía no tener agua. Y no se le podía cortar el suministro de agua. Se le puede cortar a los habitantes, pero no a la minera. Bueno, hay un fallo, y para eso sirve la ley de transparencia de la Corte de Apelaciones, que dice que, provocado por CIPER, defendido por CIPER, cuando Aguas de Antofagasta dijo no vamos a entregar los contratos porque afectan nuestra competencia, nuestro valor comercial, nosotros dijimos no, momentito, no. Usted está hablando del agua. Usted negocia con el agua, usted tranza el agua. Usted se metió a un sector regulado por el Estado y que debiera seguir regulado por el Estado. Y como el agua es un elemento esencial, todos sus contratos son públicos. Agua, electricidad, teléfonos, etcétera. Sus contratos deben comportarse como si fueran empresas públicas. A mí eso me llena de orgullo. Lo otro que me llena de orgullo es ver a periodistas de CIPER trabajando 12, 14, 16 horas diarias para informar a los ciudadanos de cosas que le atañen y le importan. Como por ejemplo, lo que acabamos de publicar. ¿Cuáles son las escuelas particulares subvencionadas?
porque el ranking o la lista del Ministerio de Educación tenía un pequeño defecto. No estaban los multiroot, es decir, los colegios que pertenecían a un solo grupo económico y que estaban económico porque hay algunos que son un imperio económico y que estaban con distintos root. Entonces no podían ser analizados como colegios aislados, pertenecían todos a un grupo con su propia ATE. Eso lo hicieron periodistas de CIPER. No arranca ningún titular de los medios, pero hoy cada familia puede saber a qué grupo pertenece su colegio y cuánta plata recibe del Estado. Por lo tanto, cada familia puede fiscalizar en su colegio. Díganme que no es lindo eso. ¿O no? Yo lo encuentro precioso. Es muy lindo. Si ustedes leyeran las cartas de agradecimiento de la gente más modesta, es para llorar. Porque para eso sirve, para que la gente mejore su calidad. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para ese cupé? Sí, algunos podemos estar porque se nos olvida el placer. El placer es un derecho súper importante. Pero a veces nos olvida que el placer es poder disfrutar de la intimidad para hacer el amor. Porque los que tenemos esa intimidad ni siquiera pensamos que hay gente que no la pueda tener. El derecho al placer es parte de nuestro trabajo, obvio. ¿Qué más? ¿Sí? Más que una pregunta, es una sensación que me quedó con una frase que dijo que la comparto de hecho, que triste es cuando una persona o cuando un periodista se casa con un logo, con una marca, queriendo estar en televisión, etc. Pero la sensación, y es la que me planteó hace bastante tiempo, es que triste también saber y qué difícil como estudiante es estudiar 4 años en donde en la misma sala de clase, o es la sensación que me está quedando, están creando periodistas para cumplir con un rol para el mercado, que es como cumplir a lo que los medios están pidiendo. No sé si estoy siendo muy clara. No, es súper clara. Es como la sensación amarga que me queda. Hacia eso estamos apuntando los estudiantes de periodismo, hacia eso están saliendo la nueva generación de periodistas. A ver, yo creo que, ¿cómo lo digo? No estoy pensando en censurarme, sino que en decirlo de buena manera, en el mejor español. Claro, porque yo a mi altura tengo más recursos, porque soy más vieja y tengo más años de experiencia. Para explicar, quiero decir al tiro, CIPER no es un medio alternativo. Es una trampa cuando te meten como alternativo. Y yo la rechazo. Y todo periodista de CIPER la rechaza. Alternativo es como marginal. ¿Marginales nosotros? Todo lo contrario. Somos competitivos, estamos en el sistema y nos ganamos el derecho a estar en el sistema. No es gracia que nos reconozcan nada, nos tienen que reconocer. Porque somos parte de los medios. Yo creo que yo entiendo lo que me dice, pero solo les doy una alerta. No trabajamos para un mundo utópico. No estudiamos para entrar a un mundo utópico. Y utopía es tanto pensar que vas a ser famoso porque ese cupé, la farándula o el deporte. Me habría encantado ser periodista deportivo. Pues soy fanática del fútbol. Pero la idea es pensar que el deporte te va a hacer famoso y te va a dar lucas, ¿no? Y esa es una utopía falsa, como la otra, de que ¿para qué? Si total todos estamos vendidos al mercado. Las dos son falsas. La buena nueva es que depende de nosotros. Yo cada día respeto más a los periodistas que luchan cada día por ensanchar la línea del horizonte
de la información, de la libertad de expresión y de la dignidad de nosotros, los periodistas. Porque todo lo que ocurre, todos los abusos son porque a los periodistas nos encanta chacoteo, nos encanta que nos trapeen. Tenemos poca conciencia de la importancia de nuestro trabajo y de cómo debemos respetar y exigir que nos respeten. Eso es lo que importa. Entonces, si tú te formas, estudias, convences a otros compañeros tuyos o te convencen a ti o todos se convencen y arman un equipo para pasarlo bien, aprender herramientas y empezar a hacer un periodismo distinto, en el sentido de más riguroso, con más herramientas, más en profundidad, más divertido. Eso va a ser súper importante para que encuentres un buen trabajo, para que abras la brecha, para que no te obliguen a hacer cualquier cosa, ni para que aceptes cualquier cambio. Yo no soy pesimista, todo lo contrario, soy súper optimista, porque en los últimos 6 años, en mis talleres en América Latina, yo he visto cómo se ha abierto paso a este periodismo de calidad. Es cierto, todavía matan muchos periodistas en otros países. En Chile no, vivimos en una isla. Pero lo que se abre paso es el periodismo de calidad como factor de distinción de audiencia. Y CIPER lo demuestra. No puede ser que un medio como nosotros, que no cambia su parrilla todos los días, que no está en la agenda, tenga más de 20.000 visitas diarias. Dicen que la gente no quiere leer, no es verdad. Y en televisión se está demostrando que se pueden hacer muchas cosas muy buenas. La información de todos los días, de cuando hay una calle donde se producen muchos accidentes. Bueno, mostrar que en vez de que la señora que te dice, no, si yo vi, iba a 180 kilómetros de velocidad, y tú no le preguntas, señora, ¿usted conduce? La vieja quiere salir en la televisión y dice cualquier cosa. Siempre te huelen los tipos acusadores, los que hablan, pontifican para salir, ¿no? Pero resulta que ahí hay un disco pares que está tapado por un árbol. Hay 3 hoyos que no se han reparado nunca. Entonces, en vez de perder el tiempo, ¿cómo hacer todos los días una información que aporte chiquitito? Y los grandes golpes no son los mayores aportes. A veces empiezas por chiquitito cambiando. ¿Te contesté? ¿O no? ¿Sí? Sí, no. Y me encantó. Pero, ojo, la llevamos ahora. Lo que pasa es que tenemos que convencernos de eso. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo crees que se debe financiar el periodismo en este nuevo paradigma digital? ¿Cómo tiene que pagar el lector por la información? ¿Cómo lo hacéis en CIPER? Yo no lo sé. No tengo la receta. Yo sé lo que se hace en CIPER. No, yo no dejo de agradecer siempre a que nosotros tenemos, y lo digo en todos los países, porque en todos los países andan buscando un financista como Álvaro Sayé que les dé la libertad editorial que nosotros gozamos. 7 años ya. Y es re difícil. ¿Para qué decir cuando son políticos, no? Son peores que los empresarios. Yo creo que cuando se está abriendo este camino del periodismo sin fines de lucro, nosotros somos una organización sin fines de lucro, y yo creo que esa es la gracia. Y Álvaro Sayé lo que hizo fue apostar a este periodismo porque piensa que aporta a la democracia, profundiza la democracia. Yo creo que, mi opinión muy personal, es que la responsabilidad social empresarial, que es un bluff, y está comprobado que es un marketing sin sentido, con todo respeto. Supongo que ustedes lo enseñarán, pero yo tengo mi opinión. Va a derivar a que se exija que las empresas
de verdad, si quieren apostar y dar plata a la responsabilidad social empresarial, no gasten esa plata en grandes empresas de marketing y de imagen que no valen nada y profundicen la democracia. Y una manera es apostar a medios que demuestren que objetivamente fiscalizan el poder, incluso a ellas mismas. Y la otra manera es exigir que los gobiernos, yo no creo que la solución sea tener una nación, que era horrible, el último tiempo. Y yo sé que con esto me van a criticar mucho. Pero yo creo que la solución es que haya, como en Inglaterra, fondos concursables para que haya nuevos proyectos de periodismo digital, como sea. Yo apuesto a que florezcan muchos ciber en provincia. Eso sería mi sueño. Cuando pienso me llevo a emocionar. Eso necesitamos, muchos ciber, o como se llamen, ¿no? Y que el gobierno apoye a estos medios, pero que entendamos. El problema de los periodistas es que tenemos que estar conscientes de que es una tremenda obligación, no hay descanso. Porque ¿a qué dedicas tu fuerza si te están pagando para fiscalizar y favorecer a los ciudadanos? No se te puede ocurrir en la ducha y menos en el baño. Los temas hay que trabajarlos. ¿Te contesté o no? No escucho. Sí. Y me tengo que ir porque son las 11. Me tengo que ir. Muchas gracias. Hasta luego.